la gente que está detrás de este trabajo, que son también las personas que trabajan en nuestra facultad, en nuestra Secretaría de Extensión Universitaria en particular, a Vanessa, que por ahí, digamos, capaz que está bueno que si estás por ahí, Vane, prendas tu cámara un ratito, así te conocen, que es quien nos ha hecho el soporte, todo, en estas clases que hemos tenido, también a Juan Guris, que es el que nos ha estado ayudando también del área de producción documental para los flyers, para todo el diseño, digamos, de la difusión del curso. Bueno, agradecer al equipo de la Secretaría de Extensión, a Auriel, a Santiago por el trabajo que se hizo. Parece que no, pero hay todo un trabajo detrás de esta apuesta. Esperemos que, bueno, que esto siga, que continúe. Nuestra idea es el año que viene poder pensar en otra propuesta. Estamos pensando en la posibilidad de llevar adelante una diplomatura en extensión. Ojalá que también eso se pueda concretar el año que viene. Así que bueno, agradecerles por haberse sumado a este curso, esperando de que bueno, si haya sido algo que les pueda servir a cada uno, que puedan por ahí pensar que esto es una introducción, que la idea es poder seguir profundizando. Nosotros apostamos también a que este curso lo pudiera sostener Santiago, hemos insistido bastante con él porque creemos que es una persona que está sumamente formado en esto, que viene trabajando hace un montón de tiempo y también creemos que es importante que este tipo de, de propuestas tengan una rigurosidad, digamos, que las personas que lo puedan realizar sean personas que tengan un recorrido y una trayectoria en esto, tratando de que, bueno, sean propuestas serias. Eh, Así que bueno, esperamos que el año que viene poder seguir avanzando. Creemos que es un campo el de la psicología en el deporte y el deporte en general, digamos, un campo que no está habitado por los psicólogos y las psicólogas, pero también queremos llegar con alguna herramienta a las personas que están vinculadas al campo del deporte. Así que bueno, no quiero robar mucho tiempo más, volver a agradecerles, y bueno, esperando que esta propuesta les haya servido, que hayan podido sacar algo para el lugar de su interés, por el cual vienen pensando vincularse con esta temática. Y bueno, cualquier consulta y demás quedamos a disposición. Y bueno, volver a agradecerles por haber participado y también volver a agradecer a Santiago, que sabemos que ha dispuesto un tiempo para esto, que bueno, y como dijimos, creemos que las personas que tiene que estar hoy en nuestra facultad pudiendo ayudarnos en habitar este campo que es el campo del deporte. Y bueno, también nosotros aprendemos con él. Así que bueno, Santi, te doy la palabra y esperemos que continúe el año que viene con una propuesta, digamos, de la diplomatura. Bueno, Agustín, muchísimas gracias ahí por tus palabras, ¿sí? Muchísimas gracias a vos, a Auriel, a toda la gente ahí de la Facu que hizo posible este espacio. Yo lo pasé muy bien. Gracias a todos los que se anotaron y a todos los que están cursando en vivo o mirando después la grabación, ¿sí? Sobre todo por estar, por escuchar, por las preguntas. Y bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para el año que viene. Así le damos más profundidad a esta propuesta, ¿sí? Así que bueno, eh, gracias y vamos a meternos con el encuentro de hoy. Así ya le vamos para adelante. Perdón, no le estamos dando la palabra a Uriel. No, también yo agradecer a todos, a todas. Me parece que lo más interesante estuvo en el intercambio. Yo la verdad debo reconocer que también aprendí un montón. A veces abruma la cantidad de lectura que vos demostrás, Santiago, al menos a mí. Pero bueno, eso no deja, al contrario, yo creo que en mí funcionó como causa, ¿no? Para empezar a ver algunos libros, por ejemplo. Y la verdad que es un campo que a mí me interesa desde hace tiempo. Así que, nada, feliz, contento con
espero que haya sido también, digamos así, para la mayoría. Así que no quiero quitarte más tiempo, nomás arranquemos. Bueno, gracias, Uriel. Bueno, vamos a meterla. Mientras vamos cargando acá, ¿sí? El Power, les comento que hoy va a ser una clase y una presentación corta, ¿sí? No quiero que sea muy larga, así podemos hablar. Porque bueno, la presentación de hoy tiene que ver con lugares y funciones de psicólogos y de psicólogas, ¿sí? No sé si se ve bien, si está compartiendo. Sí, sí. Buenísimo. Yo les quiero mostrar, vamos a repasar algunas cosas de encuentros anteriores, porque son las que a mí me parecen importantes como para retener, ¿tá? Y les quiero mostrar una intervención posible, ¿sí? Usando esa lógica. Lo que me interesa, ¿sí? Es que ustedes no se queden con la idea de las técnicas para intervenir. ¿Está? Si nosotros estamos laburando desde un paradigma complejo, nosotros lo que tenemos que construir es un punto de vista cualitativo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Más allá de que nosotros utilicemos datos cuantitativos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Es construir sentido. Acá yo les muestro, digamos, como diferentes lugares desde donde uno puede construir y puede pensar la labor, ¿no es cierto? Este caso en particular, en un equipo de fútbol, ¿está? De fútbol profesional, yo se los muestro para que ustedes vean cómo incluso en el fútbol profesional uno puede trabajar desde diferentes aspectos, ¿está? Generalmente acá uno es donde escucha la cuestión del dinero, ¿no es cierto? Y los recursos y los limitantes por ese lado, ¿está? Pero acá lo que yo trato de mostrar son ideas, ¿sí? Son perspectivas. Después hacemos, digamos, con lo que hay. No hay mucha vuelta al respecto. Uriel, Agus, no sé si me escuchan. Sí, se escucha bien. Perfecto, porque se me tildó el power y el problema del Meet es que uno parece que habla y está solo. Entonces de vez en cuando está bueno tantear a ver si está acompañado uno. Sí, Bien. claro. Entonces, fíjense los diferentes lugares, ¿no? Cómo uno puede trabajar con el director técnico, con los asistentes del técnico, con los preparadores físicos, ¿sí? Observando tareas, aportando a la construcción de tareas, puede trabajar con los jugadores, puede trabajar transdisciplinariamente con nutricionistas, kinesiólogos, con bioanalistas, ¿tá? Cómo se trata de observar la competición, los amistosos. ¿Todo esto para qué? Para construir sentido en la medida en que nosotros tenemos que observar esto, ¿tá? Como fractales de la función, ¿sí? Recuerden esta idea, esta imagen de los fractales, ¿sí? Cuando hablábamos en términos de complejidad, como un fractal es algo que aparece, es una figura, es en realidad una operación lógica que aparece en menor y en mayor escala. ¿Para qué? Para construir justamente esta idea, ¿sí? Un equipo como un sistema dinámico complejo, ¿tá? Y la labor del psicólogo como articulador de las partes, ¿sí? Y de ese todo emergente de las partes, o como a mí me gusta decirle,
de lo singular colectivo, ¿sí? Articulación de lo singular colectivo. Lo singular colectivo estaría ahí de alguna manera ilustrado por medio de una flecha que va hacia lo colectivo y otra que viene de lo singular. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de lo singular colectivo, nunca sabemos dónde arranca lo singular, nunca sabemos dónde termina, y lo mismo no pasa con lo colectivo, ¿sí? Esto es mucho más que la suma de las partes, a veces menos que la suma de las partes, pero siempre hay un proceso donde ese colectivo no puede ser sin mi persona, y yo, digamos, en ese lugar no puedo ser sin las características de eso colectivo, ¿tá? Y acá cuando hablo de equipo, por más que acá veamos fútbol, ¿tá? Estoy hablando de cualquier grupo que trabaje en el deporte, ¿tá? Esto puede ser un grupo de gimnasia rítmica, de tenis, de atletismo, de vóley, de hockey submarino, digamos, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero la idea es esta, poder construir complejidad desde el sentido y poder articular esto, ¿no? Esto singular colectivo. ¿Por qué hablaba antes de lo de las técnicas? ¿Se acuerdan de esta diapo? ¿Está? Esta diapositiva, donde nos apoyábamos en una perspectiva, si se quiere, más tradicional, más convencional de la psicología del deporte, lo que nos da son técnicas, ¿sí? La grilla numérica para entrenar la concentración es una técnica donde yo creo que todo el mundo va a mejorar la capacidad de concentrarse y de procesar información utilizando esa grilla. La idea del multitasking, ¿sí? O del físico cognitivo de salón, también parte de la suposición de que el multitasking nos va a beneficiar a la hora de poder trabajar y concentrarme en dos tareas distintas a la vez, ¿sí? Y, ¿por qué no? Muchas veces pensamos que el trabajo global, contextualizado y específico puede llegar a tener, digamos, o tiene una transferencia directa al campo de juego. Bueno, si esto no está construido en términos cualitativos, la realidad es que no la va a tener tampoco, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de crear sentido, siempre vamos a partir del juego, ¿tá? Siempre vamos a partir del deporte en particular, ¿tá? Y a mí acá no me importa si estamos hablando de fútbol, maratón, ¿sí? Bádminton, lanzamiento de martillo, siempre vamos a partir de la acción, vamos a partir del hacer, de las reglas de la competencia, de los elementos del deporte en cuestión, de las capacidades físicas, ¿sí? Que se precisan y cómo específicamente tienen que articularse, ¿sí? Y de ahí vamos a trabajar con fractales también del juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el juego es algo global, es algo que funciona como un todo, la idea es que nosotros podamos trabajar con sus fractales, ¿sí? Fíjense que yo hablo de todo, ¿no? No hablo de totalidad, no hablo de todo, ¿sí? De un todo cerrado, ¿está? Ahora, nos vamos a trabajar de esta manera. Y nosotros decíamos, y habíamos situado que tenemos que pensar al deportista y a la deportista, e incluso más, al preparador físico, al técnico, al entrenador, a los kinesiólogos, los nutricionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Como un sujeto situado, ¿sí? Y que articula la realidad biológica con la realidad institucional, nosotros tenemos que poder pensar a cada uno de los seres humanos con los que estamos trabajando, ¿tá? Desde una perspectiva relacional. O sea, esto, fíjense que cada vez aísla más, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es aislando deportistas. Cuando partimos el juego, cuando partimos el deporte en pedazos cada vez más chiquitos, ¿sí? Entonces, la idea es mantenernos en este esquema,
que siempre lo que trabajemos sea vinculante, ¿sí? Por eso yo ahí hago una crítica hacia la técnica, ¿está? A ver, y esto, ¿no es cierto? Otra base para pensar la transferencia, digamos, al campo de juego. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que vamos a transferir desde lo psicológico tiene muchas dimensiones, ¿sí? Tiene diferentes, si se quiere, niveles y perspectivas. ¿Recuerdan esta diapo? Cuando yo les comentaba lo que eran los anidamientos de los constreñimientos. Si nosotros pensamos que un sistema dinámico complejo se construye entre atractores del sistema, que son aquellos puntos, digamos, que van a organizar el comportamiento de ese sistema, y constreñimientos, que son, digamos, aquello que va a forzar al sistema a un estado, lo que nosotros tenemos que pensar que tanto constreñimientos como atractores van a estar anidados, ¿sí? Fíjense, ¿no? Acá a la izquierda. La posibilidad de acción, ¿se acuerdan que a Fordham yo la traducía como posibilidad de acción? Es, de alguna manera, un constreñimiento por un lado, pero por otro lado también es un atractor, ¿sí? Si estoy jugando al vóley y veo la posibilidad de rematar porque soy delantero y la pelota viene bien servida y los defensores están tardando, digamos, en llegar a mi posición, ¿sí? Todo esto en milésimas de segundo, naturalmente me puedo llegar a ver constreñido, ¿tá?, a rematar. Y el remate, por otro lado, es un atractor del sistema. ¿Por qué? Porque si yo me estoy pasando la pelota de un lado del campo de juego, es justamente para buscar una buena posición desde donde rematar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Mi remate, ese atractor que es el remate, se va a ver constreñido por lo que yo perciba. ¿Sí? Una cosa es ver que la defensa está un poco desarmada y va a llegar tarde a mi remate, y que yo tengo por lo menos 2 o 3 sectores para sacar un remate limpio, no es lo mismo que yo vea que la defensa está armada, ¿sí? Ahora bien, entrar, si se quiere, en esa dinámica requiere diferentes niveles, ¿sí? O sea que esa acción que nosotros vamos a ver se despliega a lo largo del espacio-tiempo en diferentes niveles con lógicas distintas. ¿Está? Por eso estamos hablando de anidamiento. Porque quizás ese remate tiene el contexto de un partido amistoso, ¿sí? Entonces, quizá ese remate yo no le voy a dar con toda la fuerza que quiero, porque quizá no tengo de dónde sacar, digamos, una fuerza, un remate fuerte, como si yo estuviese en competición, ¿no es cierto? No olvidemos que las capacidades condicionales tienen una articulación directa con esto que nosotros estamos llamando lo psicológico, ¿sí? Ahora, si ese partido es una final, y yo quiero ganar esa final porque tengo la posibilidad de irme a jugar al vóley a Italia, ¿tá? Y yo le voy a pegar con toda mi fuerza a ese remate, ¿sí? Pero esto no va a ser como ese dibujito japonés de los supercampeones, donde yo antes de pegarle, digamos, a la pelota, me acuerdo de toda la historia de mi vida, y estoy pensando media hora, digamos, en todo eso para juntar fuerzas y rematar, ¿sí? Sino más bien que todo eso, más las intenciones que yo tengo, hacen de contexto, ¿sí? Fíjense que los anidamientos son un poco los contextos, ¿no? Ahora bien, a mí me interesa que nosotros salgamos de un esquema lineal, ¿sí? Y pensemos en términos de la multicausalidad, ¿está? Fíjense que nosotros no podemos
establecer acá, si se quiere, una línea recta y perfecta de causas y efectos, ¿sí? De causas y consecuencias. Fíjense cómo todo esto sucede al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos hablando de fractalidad, y si estamos hablando de un sistema dinámico, cualquier alteración, ¿sí? De estos niveles de anidamiento necesariamente va a acarrear una alteración en el resto, ¿no? Si subjetivamente ese jugador o esa jugadora de vóley no se encuentra en el mejor de los días, ¿tá? ¿Por qué? Porque le tocó enterarse que no le van a renovar el contrato o que lo van a dejar libre o la van a dejar libre y probablemente no tenga el mejor partido del mundo. ¿Sí? Entonces, algo que, fíjense, sucede a nivel subjetividad, que yo estoy acá haciendo como el recorte más grande, necesariamente va a impactar en eso que es la oportunidad de acción, y en el ejemplo que les daba antes, viceversa, aquello que sucede al nivel de la posibilidad de acción, ¿sí? Subsegundos, de repente puede tener un impacto enorme en ese otro constreñimiento construido, digamos, durante años, ¿sí? En ese otro conjunto de atractores, que es la subjetividad. ¿Está? Me voy a los extremos para que ustedes vean cómo funciona esto, ¿sí? A ver, lo que ustedes ven a la izquierda, ¿sí? Este anidamiento de constreñimientos, es totalmente arbitrario, ¿sí? Un recorte totalmente arbitrario. Ustedes ahí pueden rellenarlo con lo que quieran. Es más, probablemente algunos anidamientos cambien de nivel también, ¿no es cierto? Y por otro lado, fíjense a la derecha, ¿cómo vamos a hacer para abordar esto? Desde, por lo menos esto es lo que yo pienso, ¿está? Esto no es la verdad, esto no es la receta última, esto es una propuesta. Poder pensar, si se quiere, 4 funciones, como les decía antes, que funcionarían, valga la redundancia, como fractales de la profesión, ¿sí? Entonces, una función asistencial, una función preventiva, ¿sí? Una función coadyuvante y una función optimizadora. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo siguiente. Si nosotros pensamos desde una perspectiva asistencial, lo que nosotros vamos a tener ahí es todo este trabajo que tiene que ver muchas veces con la subjetividad, ¿sí? Que tiene que ver con lo que quiere esa persona en ese momento, cómo se siente, ¿tá? Qué es lo que busca, qué es lo que a esa persona la motiva, entre comillas, pongo motiva, a actuar, ¿sí? De otro lugar podemos pensar, digamos, en términos de economía libidinal, ¿por qué no? ¿Sí? Pero fíjense que esa función va hacia los anidamientos más macro, ¿no? Donde necesitamos mayor tiempo para poder trabajar. Otra función, ¿sí? Es una función que a mí me gusta llamarla preventiva, que tiene que ver con ciertos pronósticos que uno puede ir haciendo a partir de determinados diagnósticos que se pueden dar en el marco de lo asistencial, o cuya información puede salir desde una perspectiva optimizadora, coadyuvante, y que a mí me va a indicar, ¿sí? O que a mí por lo menos me va a llamar la atención y me va a señalar cierta interrogación que yo debo hacer al sistema equipo-jugador, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar desde poder leer qué es lo que está pasando con un equipo o qué es lo que está pasando con un grupo humano,
¿tá? Y qué situación o hacia dónde nos puede llevar eso. Por ejemplo, en un grupo humano me encanta leer las afinidades y los subgrupos, porque ahí después vos te vas a dar cuenta por dónde viene la mano, ¿sí? Por ejemplo, qué jugador o qué jugadora entrena mejor cuando está con tal grupo que cuando está con tal otro grupo, ¿sí? Si nosotros armamos equipo para un entrenamiento de hockey o un entrenamiento de handball, bueno, a ver cuál es la composición de ese equipo, ¿sí? ¿Quién forma parte de ese equipo? ¿Quién está en ese equipo? Entonces, hasta ahí, fíjense que esto tiene mucho que ver con el polo que generalmente suele trabajar el psicólogo o la psicóloga, más ligado a lo que sería la salud mental, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Un psicólogo, una psicóloga del deporte, necesariamente tiene que trabajar algo del orden de el rendimiento, ¿sí? De más está decir que si nosotros abordamos la salud mental para un atleta que está en competencia, ahí eso va a tener efectos en el rendimiento, sin lugar a duda, ¿tá? Pero después hay intervenciones, digamos, que son directas, sobre el rendimiento directo, ¿no? Que ahí están las funciones que yo llamo coadyuvante y optimizadora. ¿Qué quiere decir esto? El entrenamiento estructurado, que es una propuesta metodológica que se utiliza en el Barcelona, ¿sí? No solo en fútbol, sino en todos los deportes de equipo, sostiene que hay dos tipos de entrenamiento, que son complementarios entre sí. El coadyuvante, que prepara para la optimización, y el entrenamiento optimizador en sí mismo, ¿sí? Entonces, tenemos un entrenamiento que prepara para el máximo rendimiento posible en ese momento, y tenemos otro entrenamiento que aborda justamente esto, lo que va a ser optimizado, ¿tá? Por ejemplo, en términos condicionales, el entrenamiento coadyuvante es todo aquello que se trabaja de manera semi-específica, si se quiere, o con niveles de representabilidad, digamos, no tan parecidos, digamos, a los de la competencia en sí, para que después un jugador o una jugadora pueda trabajar lo específico de su deporte, ¿sí? No sé si se entiende esa diferencia, pero por lo menos para los psicólogos, acá vamos a situar algunas cositas que tienen que ver con el rendir de manera óptima, ¿sí? Y el ayudar a rendir de manera óptima. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de optimización, no estamos hablando de lo mejor testeado, ¿sí? Del aumento del rendimiento. Estamos hablando de lo mejor posible en ese momento y en ese lugar, ¿sí? Por ende, cuando hablemos de optimización, es relativo. ¿Por qué? Porque la optimización no toma en cuenta a un sujeto aislado, sino que la optimización va a tomar en cuenta a un sujeto en un entorno, ¿sí? Entonces, si yo tengo una jugadora de handball que en los entrenamientos la rompe y después no puede trasladar eso al campo de juego, lo que yo tengo que poder leer es que cuando cambia el entorno, ella cambia también, ¿sí? Entonces, el trabajo de optimización de ella no va a pasar tanto por lo condicional, por lo coordinativo, ¿sí? Por lo técnico, etcétera, sino que va a pasar más por el lado de lo psicológico. Ahora, ¿cómo trabajamos esta articulación de lo coadyuvante y lo optimizador más ligada al polo del rendimiento? Para mí, lo que es el trabajo optimizador, ¿sí? del psicólogo se da en el campo de juego
o se da en aquellas tareas que tiene el nivel, digamos, de aproximación a la competencia más cercano, ¿sí? Sea fútbol, sea 100 metros llano, sea waterpolo. Entonces, la idea de poder trabajar en términos optimizadores está ahí, en cómo en el entrenamiento en concreto, ¿sí? Hay una intervención que está diseñada por el psicólogo, ¿sí? Y diseñada por el psicólogo no quiere decir que es el psicólogo el que da las órdenes, ¿sí? Sino que el psicólogo trabajó previamente de manera transdisciplinaria con los entrenadores y con el deportista o la deportista para hacer determinado hincapié, ¿tá?, en lo que psicólogos o psicólogas han podido leer, se han podido diagnosticar de un atleta o de un equipo, ¿sí? ¿Vieron cuando trabajamos todo lo que tenía que ver con la psicología del deporte, que yo llamo convencional? ¿Sí? Por ejemplo, esto que vimos hace un ratito de la concentración, o por ejemplo lo que serían las técnicas de visualización o de relajación. Bueno, eso yo lo ubicaría dentro de lo que es el entrenamiento coadyuvante, ¿sí? Como para hacer un contrapunto con lo que le acabo de decir del optimizador. ¿Por qué? Porque una técnica de relajación, porque un trabajo de visualización, ¿sí? Necesariamente va a tener efectos si lo hacemos bien y va a preparar para el entrenamiento en optimización, ¿sí? Incluso más, la grilla numérica puede funcionar, ¿sí?, como un activador, ¿tá? ¿Por qué? Porque ahí lo que podemos tener es una activación cognitiva, ¿sí? Lo que podemos hacer de alguna manera es empezar a despertar cada vez más neuronas, cada vez más sinapsis, para después sí exigirle, digamos, al deportista o a la deportista en una tarea ya más específica, con mayor demanda cognitiva, ¿no? Como por ejemplo un reducido en fútbol, ¿sí?, o un reducido en hockey. Entonces, fíjense cómo acá lo que estamos haciendo es utilizar las técnicas pero articuladas al sentido, ¿sí? Entonces, la grilla numérica sirve para entrenar la concentración y cada vez poder concentrarse más y procesar la información más rápido. No, ni a palo, por lo menos de mi punto de vista. ¿No sirve para nada? Tampoco. Sirve, por ejemplo, para esto, ¿tá? Para empezar de alguna manera a sacudir un poquitito alguna neurona, alguna sinapsis, para empezar a meterse, si se quiere, en actividad, para despertar, si se quiere, a deportistas, ¿tá? Lo mismo como un trabajo de multitasking, qué sé yo. Puede ser un jueguito divertido, que active todo el sistema neuromuscular, que presente, digamos, una tarea cognitiva de resolución de algún problema, que sirva para que los deportistas o las deportistas compitan entre sí y se caguen un rato de risa, ¿sí? Pero no es optimizador, ¿sí? No estás optimizando ahí ninguna estructura ni ninguna función del cerebro ni de la mente. Simplemente estás como entrando en calor, ¿tá? Por lo menos esa es mi perspectiva. Puedo estar totalmente equivocado, ¿sí? Pero fíjense cómo lo que nosotros podríamos situar ahí, lo que yo les vengo situando como la psicología del deporte convencional, es solamente un fractal de todo lo que podemos hacer, ¿sí? Bueno, les voy a dar un ejemplo, ¿tá? Perdón. Esta es un poco la lógica de trabajo desde mi punto de vista sobre la que funcionan estos fractales de la profesión. Yo no recuerdo si vimos esta diapo en alguna de las clases anteriores, pero fíjense que acá de lo que se trata es de cierta temporalidad, ¿tá?, que yo llamo
de eficacia, no de eficiencia, ¿sí? Tengo que corregir esa palabra, de eficacia simultánea. ¿Está? ¿Por qué? Porque todas las intervenciones que nosotros realizamos desde estas diferentes funciones tienen, ¿sí?, una eficacia simultánea en cualquier nivel, sea en el campo de juego, sea a la hora de tomar una decisión, sea si estoy o no estoy contento con el lugar que me toca desempeñar en el equipo, sea si estoy en mi casa pensando para qué carajo me dediqué a tal o cual deporte, ¿está? Las funciones del psicólogo y los anidamientos de constreñimientos y atractores, ¿tá?, de cualquier sistema deportista, sistema equipo, tienen eficiencia simultánea. ¿Está? ¿Por qué sostengo esto? Porque a mí me interesa pensar, digamos, que, o por lo menos tengo esta perspectiva, si se quiere, más ligada a la fenomenología, de que el universo y todos los fenómenos que suceden en él, ¿sí?, no tienen causalidad lineal. Es más, el universo es un concepto científico, ¿está? Y cuando estamos hablando del universo físico, estamos hablando del universo que la física construye para poder representarse ciertos fenómenos y para poder intervenir en esos fenómenos, ¿sí? Entonces, acá esto no quiere decir que porque el neurotransmisor tal se segregó en mayor nivel que el otro neurotransmisor, de repente se tomó tal decisión por la inervación de tal zona del cerebro que llevó a que los miembros funcionen de tal o cual manera, ¿sí? Es un reduccionismo. ¿Ah? Eso es un reduccionismo basado en una filosofía ingenua, ¿sí? Basado en un materialismo ingenuo. Y digo ingenuo ¿por qué? Porque es un materialismo monista, ¿sí? Donde una sola sustancia, la sustancia material, ¿sí?, aquello que vemos y tocamos, es la causa primera y última de todos los fenómenos que vemos. A mí lo que me interesa pensar no es un monismo ni un dualismo, ¿sí?, a lo de Descartes, mente-cuerpo. A mí lo que me interesa pensar es desde una perspectiva pluralista, ¿sí? Soy leibniziano, si se quiere. ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar nosotros, ¿sí?, es un mundo como una totalidad, pero abierta, ¿sí? No un mundo como totalidad cerrada, ¿tá? Y en ese mundo como totalidad abierta, lo que vamos a encontrar son diferentes campos de sentido o diferentes campos contextuales, ¿sí? Todo lo que sucede para el ser humano dentro de un campo de sentido, ¿tá? Ahora, son varios los campos de sentido. No existe solamente el campo de sentido de la física, ¿sí? Fíjense cómo acá estamos tratando de trabajar sobre los campos de sentido de la psicología, de distintas psicologías, de distintos deportes, ¿sí?, de distintas metodologías de entrenamiento, ¿está? Entonces, lo que tenemos que poder pensar es que la realidad no es una sola cosa, no es una sola estructura lineal de sentido que se puede aplanar, lo que sería, si se quiere, la versión más cientificista o naturalista del mundo, ¿sí?, sino que justamente el mundo para el ser humano se despliega en múltiples niveles y en múltiples anidamientos. ¿Está? Los invito y las invito a leer la perspectiva, digamos, del realismo especulativo, ¿sí?, que es una filosofía que debe tener unos 15, 20 años, que es de alguna manera lo que podríamos llamar una filosofía postmoderna, ¿sí?, que un poco trabaja desde esta perspectiva, ¿sí?, volver a cierto materialismo, a cierto realismo, si se quiere, que salga de esta ingenuidad, de este materialismo ingenuo, ¿sí? Bien, dicho esto,
les voy a mostrar una intervención concreta, ¿sí? Fíjense, esto es una antigua herramienta, una antigua técnica de la psicología del deporte más convencional, ¿sí? Esto se llama perfil de rendimiento. Fíjense que la hoja que yo muestro avanza por fases y la primera fase es poder situar 3 características, o al menos, digamos, entre 1 y 3 características que el deportista considere importante, ¿sí?, para su disciplina. Ahora fíjense, que yo esto lo estoy dividiendo en físico, técnico, táctico y psicológico. ¿Tá? ¿Por qué digo lo estoy dividiendo? En realidad ya viene así, de fábrica, esta técnica. Pero, como está tan arraigado esta idea de el factor de rendimiento físico, el factor de rendimiento táctico, técnico, psicológico, etc., es mucho más fácil para el deportista y para los entrenadores empezar a pensar, digamos, desde este lugar. Y digo empezar a pensar porque no vamos a terminar pensando desde acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hablarle al deportista y al cuerpo técnico en un idioma que ellos me entiendan. Si yo arranco acá con las capacidades neuromusculares, con la estructura emotivo-volitiva, con la estructura socioafectiva, etcétera, no me va a entender nadie, ¿sí? Que sería, digamos, pensar todo esto de una perspectiva más compleja. Entonces, bueno, si ya por lo menos manejamos este nivel, vamos a arrancar con este nivel. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que esto, insisto, genere sentido. Por ende, vamos a trabajar lo que significan las palabras para cada persona, ¿no es cierto? A ver, ¿qué característica táctica o física te parece lo más importante? Bueno, ¿qué quiere decir? Un clásico en lo físico es intensidad. Esto los profes lo saben bien. No, el equipo tiene que ser más intenso. Entonces el jugador te dice, no, me falta intensidad. Bueno, ¿qué quiere decir intensidad? Este es el primer punto donde podemos empezar a encontrar cosas importantes y cosas interesantes. ¿Por qué? Porque quizá el concepto de intensidad difiere muchísimo para el jugador y para el deportista y para los entrenadores, ¿sí? Quizá uno piensa que es blanco y el otro piensa que es negro, ¿está? ¿Qué pasa? Este laburo yo lo planteo, ¿sí? Transdisciplinariamente, ¿en qué sentido? En que a mí me interesa ver a los deportistas como profesionales, ¿sí? Más allá que le paguen o no le paguen. ¿Por qué? Porque su función dentro del equipo es ejecutar un planteo táctico, ¿sí? Por ejemplo, en un deporte colectivo, o un planteo táctico y estratégico en un deporte individual, ¿sí? El atleta, la deportista, si se quiere, es la punta del iceberg de un equipo que está funcionando atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero que este trabajito tenga efectos para todo ese equipo, ¿sí?, del que forma parte atleta o deportistas, y que también formamos parte de los psicólogos, y los profes, y los técnicos, etc. Yo acá necesito poder trabajar, digamos, transdisciplinariamente, y necesito, digamos, obviamente, que haya confianza entre cuerpo técnico y deportistas, ¿sí? Entre entrenadores y deportistas. ¿Por qué les digo esto? Porque lo primero que yo tengo que situar acá con el deportista es que no vamos a trabajar, digamos, esto desde el secreto profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en diálogo con un cuerpo técnico. Ahora, si el deportista o la deportista a mí me dice que hay algo de todo esto que no quiere que se entere el cuerpo técnico, ahí, sobre eso, que está bien especificado por la persona, naturalmente que va a velar el secreto profesional, ¿sí?
Digo, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque trabajar un perfil de rendimiento implica un trabajo uno a uno, implica una entrevista, implica empezar a desplegar muchas cosas personales, y esas cosas personales tienen que quedar bien en claro Santiago, y ¿te puedo hacer una pueden pregunta? salir. Sí, déjame terminar esta cosita. O sea, tiene que quedar muy en claro, digamos, si eso que estamos hablando va a salir, digamos, de ese espacio, si se quiere, como más íntimo, o si se va a quedar ahí, ¿sí? Por una cuestión de ética profesional. Perdón, ¿quién me habló? Yo no veo acá a nadie, yo lo único que veo es mi diapositiva, así que no tengo idea quién me habló. Hola Santiago, soy Román, ¿cómo andas? Román, decime. No, me desconecté 2 segundos y no entendí, o sea, quería que repetías mejor yo esa parte de no trabajar con el secreto profesional y si podías repetirla, a no ser que, porque estamos trabajando con un cuerpo técnico, ¿no? Entonces, Ujú. hay cosas que el cuerpo técnico tiene que saber. Y por otro lado, dijiste, a no ser que el deportista pida que eso quede, digamos, entre el psicólogo y el deportista mismo. ¿Es así y está bien lo que dije? Porque se me cortó, por Claro, eso porque la no. idea, ¿cuál es acá? Sí, sí, no, está perfecto, pero la idea, ¿cuál es acá? Como para que lo tengamos bien en claro, ¿sí? Si estamos pensando en un trabajo transdisciplinario, y en ese sentido yo voy a tratar al deportista como un profesional más, ¿sí? Hay información que es importante, digamos, que se pueda poner sobre la mesa. Eso no quiere decir de que el deportista está obligado u obligada a brindarla, ¿sí? Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque yo prefiero no tener esa información a que un deportista mienta, ¿sí? Porque si está mintiendo, ahí tenemos un problema, ¿tá? Quiere decir que no estamos generando confianza, ¿sí? Ahora, si a mí no me cuenta algo, también quiere decir que todavía no hay un lazo armado, ¿tá? Un lazo de confianza armado, pero por lo menos, digamos, no estoy trabajando con información, si se quiere, falsa, ¿no? Entre comillas. Entonces, me parece importante, de movida, decirle a cualquier deportista, a cualquier atleta, che, mirá, esto lo tenemos que pensar articulado con el trabajo de los entrenadores y que sea, digamos, ahí el deportista el que decida, ¿sí? Entonces, si da el ok, sí también me parece importante aclararle que si algo de lo que sale en la entrevista en la cual estamos confeccionando esta herramienta, ¿sí? Él no quiere que el cuerpo técnico, los profesionales se enteren, me parece importante también habilitarlo a eso, que me diga, che, mira, esto que te voy a decir queda entre nosotros, ¿sí? Entonces, la idea es poder elegir cuándo vamos a aplicar el secreto profesional y cuándo lo vamos a suspender, ¿sí? Y cuando digo poder elegir, no me refiero a que lo elija el psicólogo, ¿sí? Me refiero a que lo elija el deportista. Esa sería, digamos, la lógica de esto. ¿Por qué? Porque justamente el psicólogo, una función, digamos, ética que tiene, una obligación ética que tiene, es la de cuidar el secreto profesional. Pero si nosotros estamos yendo hacia el rendimiento, ¿sí? Lo que tenemos que poner sobre la mesa es esta información, si se quiere, que tiene que ver con la perspectiva psicológica, ¿sí? Así como en una tarea de entrenamiento se pone sobre la mesa todo aquello que tiene que ver, si se quiere, con una dimensión más de lo condicional, ¿no? Pero bueno, obviamente lo psicológico requiere de otro tacto y requiere justamente de esta cuestión ética del secreto profesional. Entonces, esto es importante dejárselo en claro al deportista y que él decida si va a participar o no va a participar en esto, ¿sí? Y que él decida qué cosa queda bajo el secreto profesional y qué cosa no. Porque en definitiva lo que estamos apuntando es que a que ese deportista, a que esa deportista pueda mejorar su rendimiento, ¿sí? Ahora bien, esto se puede dar en el marco de una entrevista y en el marco de una entrevista van a salir muchas cosas,
¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos pensando también es en aquellos alineamientos más grandes, como lo son, digamos, la subjetividad o la personalidad, ¿sí? Cada uno elegirá ahí el concepto que más le guste. Después la idea justamente es poder puntuar, ¿sí? Cuál es el estado actual de esa característica y cuál debería ser el estado ideal, ¿sí? Y después entramos en un laburito también muy convencional que tiene que ver con el establecimiento de metas y objetivos, ¿sí? Que es una técnica que a mí me gusta mucho, que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque lo pone al deportista a pensar, ¿sí? Pone a los atletas a pensar y ahí es donde pueden frenar un poco y ver qué están haciendo y ver qué es lo que quieren hacer, por qué hacen, digamos, las cosas de determinada manera y las podrían hacer de otra. Por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta mucho trabajar los tenistas que compiten mucho, ¿sí? A mí me gusta trabajar con ellos para qué van a ir al próximo torneo, ¿sí? Yo doy por descontado de que un tenista o una tenista quieren ganar partidos y torneos, ¿sí? Para mí, como que yo parto de esa idea. Después veremos si es así o no. No nos olvidemos del famoso texto de Freud, los que trabajan, los que fracasan al triunfar, ¿sí? Pero a mí lo que me importa es esto. Si la realidad es que un tenista o una tenista no van a poder ganar todos los torneos que jueguen, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien en claro para qué están jugando ese torneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces un torneo no tiene la importancia del siguiente. Entonces quizá un torneo sirve para entrenar un golpe, ¿sí? O sirve para ponerse a punto para el próximo torneo, y quizá no importa tanto ganarlo, ¿sí? Como mejorar en determinado planteo estratégico de los partidos, mejorarlo en términos de cuál es la táctica de juego que se va a utilizar, afinar, digamos, quizás algún golpe. Entonces, por eso es interesante como muchas veces frenar y pensar sobre lo obvio, ¿sí? Porque muchas veces lo obvio termina funcionando como resistencia y termina funcionando como algo que nos tapa pregunta más interesante, ¿sí? Entonces, bueno, estos objetivos que armábamos acá, ¿sí? Yo lo que trataba de hacer, digamos, era articularlos para pasar, digamos, de lo coadyuvante o de lo asistencial o de lo preventivo. Yo trataba de articularlos, digamos, en las tareas, ¿sí? En este caso en fútbol. Trabajar en tareas reducidas. Digo, esto les muestro el ejemplo de fútbol, esto se puede hacer en cualquier disciplina, ¿sí? Lo queremos hacer en vóley, lo hacemos en vóley. Lo queremos hacer en lanzamiento de martillo, lo hacemos en lanzamiento de martillo. Lo queremos hacer en handball, lo hacemos en handball. Entonces, este era un trabajo con un mediocampista. Yo tenía planillas de seguimiento, una herramienta recontra tradicional de la psicología convencional del deporte, ¿sí? Más ligada al conductismo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar acá haciendo es observando conductas. Entonces tenía esta planilla que me permitía a mí seguir a los delanteros, a los arqueros, a los mediocampistas y a los defensores simultáneamente, ¿sí? Yo seguía a todo el equipo, imposible, ¿sí? Un reducido, un 6 versus 6, es imposible seguir a todos, son 12 personas distintas, ¿sí? Pero sí me permitía seguir, digamos, y trabajar con aquellos deportistas que el cuerpo técnico ubicaba que había que hacer hincapié o que ellos se habían, digamos, acercado directamente a mi persona para poder trabajar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, fíjense cómo
esta planilla, que lo que haría es seguir conductas, de repente cobra otro valor cuando nosotros estamos trabajando con una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta planilla va a tener un valor para una persona y va a tener un valor totalmente distinto para otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor que tenga para un mediocampista va a ser distinto al valor que tenga para un delantero. Y aún más, el valor que tenga para un extremo va a ser totalmente distinto al valor que tenga para el centro delantero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá estamos trabajando, en esto que les voy a mostrar ahora, con un mediocampista de lo que se conoce como posicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estábamos buscando en este juvenil era que tenga un mayor despliegue físico, que tenga una mayor capacidad de resolución, ¿sí?, de ciertos problemas que se podían presentar en su posición, que tenga cierto protagonismo en el armado de juego, ¿sí?, sobre todo desde la precisión de los pases, y que se comprometa más en la defensa que en el ataque, ¿sí? Entonces, estas conductas que nosotros estábamos acá registrando tenían que ver fundamentalmente con ¿qué? Con los pases acertados, con los pases errados, con las recuperaciones, ¿sí?, con las pelotas que perdía, con las contras que se armaban por esas pelotas que perdía, con los despejes y con los cortes de juego del equipo rival. Entonces, todo esto ya estaba trabajado con este jugador, ¿sí? Mirá, yo lo que voy a hacer para que vos tengas una idea de dónde estamos parados hoy es un seguimiento de esto, ¿sí? De los pases acertados, errados, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es una muestra de una semana de entrenamiento a ver cómo andás, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos datos nos iban a permitir poder darle sentido a su forma de juego en ese momento y a qué había que retocar para acercarse a lo que buscaba el cuerpo técnico, ¿no? En esto, naturalmente, estábamos de acuerdo, cuerpo técnico y jugadores que participaban, digamos, de este laburo, ¿está? Por eso digo que es importante esta cuestión de qué es lo que vamos a poner sobre la mesa y qué no, que va a quedar bajo secreto profesional y qué no. ¿Por qué? Porque este jugador tenía un montón de motivaciones personales que afectaban a su juego, ¿sí? Y que afectaban a su momento, digamos, emocional, ¿sí?, cuando hicimos este trabajo. Entonces, mientras se iban trabajando esas cuestiones más personales y más subjetivas, lo que tratábamos de hacer era darle cierto cauce a eso en otro lugar y utilizar, digamos, las tareas de entrenamiento y lo que sucedían en las tareas de entrenamiento para sentir que esas motivaciones que él tenía, digamos, no estaban tan lejanas o no estaban tan frustradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que este chico quería hacer era, digamos, básicamente ser tenido en cuenta, ¿tá? Cosa que termina logrando en la medida en que este jugador pudo ser escuchado, ¿sí?, y se pudo trazar un puente, digamos, entre este jugador y el cuerpo técnico. Naturalmente, con otros jugadores no pasó lo mismo, porque había otros jugadores que no estaban predispuestos a construir con otros, ¿sí?, sino que por ahí estaban como más encerrados en lo propio. Esto va a pasar siempre, vamos a tener gente que va a laburar con otro y gente que no quiere trabajar con otro, ¿sí? Entonces, lo que también empezamos a hacer fue un trabajo de seguimiento, digamos, de el despliegue físico, ¿no? Entonces, fíjense de la mitad de esta tabla para abajo. La idea era poder generar en él, digamos, un registro de las sensaciones
que esa forma de jugar, ¿sí?, el modelo de juego de este equipo, demandaba a un jugador de su posición, ¿sí? Obviamente en fútbol tendríamos 11 planillas distintas, ¿sí? En básquet tendríamos 5 planillas distintas de esto, ¿tá? Y encima trabajás por minutos en cancha, ¿tá? Pero bueno, yo contaba acá con la suerte de tener ahí, digamos, a los analistas de rendimiento que me podían dar los datos, digamos, de los GPS. Entonces, básicamente, lo que yo armaba acá era un promedio de los jugadores en la misma posición durante la semana y el desempeño, digamos, el despliegue físico en los reducidos y lo que él lograba en ese desempeño físico, ¿sí? Ahora, fíjense de nuevo cómo usamos lo cuantitativo para generar otro tipo de sentido. ¿Por qué? Porque el promedio de jugadores en la misma posición no era el promedio de jugadores que se desempeñaban como mediocampistas posicionales, ¿sí? Eran todos los mediocampistas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a este muchacho lo que le presentaba era un promedio de todos los mediocampistas. Con lo cual, no es tan específico del despliegue físico de los mediocampistas posicionales. Pero sí es una referencia que a él le permitía tener una idea de cierta demanda, ¿sí? Como se suele decir, le armaba la zanahoria, ¿no es cierto? Entonces, ese promedio tenía que ver con el volumen total del día, si de metros recorridos, con el volumen, digamos, con la cantidad de metros en alta intensidad y con la cantidad de sprints, ¿sí?, y metros recorridos en sprint, que es lo que ustedes pueden ver acá abajo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver un promedio de la primera semana, ¿sí? Esos son los datos de la primera semana, que lo vemos, si vemos los numeritos, estamos ahí, ¿sí? Estamos justitos, estamos muy, muy cerca del promedio. Una segunda semana, estamos muy lejos del promedio, ¿sí? O sea, estamos por debajo. Otra semana estamos ahí medio justo, ¿tá? Estamos ahí como por arriba, por abajo en algunos valores, y el resto de la semana lo interesante es que este jugador registra, ¿sí?, él va construyendo el registro de que está por encima, ¿sí? Y esto es importante ir trabajando con él, digamos, con cada uno de los deportistas. ¿Por qué? Porque es una forma de generar, digamos, registro del propio cuerpo y registro de lo que la competencia exige y demanda a ese cuerpo, ¿sí? Digo, como para tener más o menos una orientación, que no va a ser objetiva, pero que sí va a funcionar como orientación en el sentido de, bueno, hoy corrí todo, o hoy no me sentía bien y la verdad que no corrí nada, ¿sí? Pero tener una valoración más o menos, ¿sí?, más o menos entre 1.000.000 de comillas objetiva de lo que demanda ese equipo, ¿no?, y esa posición. Esto naturalmente se cruzaba con este registro, ¿tá? Fíjense, con el registro del desempeño de acciones, ¿está? Por ejemplo, pasos, los pases, ¿no? ¿Cuántas acciones de pases hubo en un mes? ¿Tá? Estos son los reducidos de un mes. Entonces, fíjense hacia el final, hacia la derecha, cómo encontramos que este jugador terminó ese mes con una eficacia del 86% en los pases, ¿sí? Pero fíjense cómo arrancamos con una eficacia del 80, del 78%, y después, a medida que fuimos trabajando, la pudimos ir elevando. ¿Por qué? Porque este jugador tenía una tendencia muy grande, ¿sí?, en los reducidos,
ir a buscar la finalización de la jugada, ir a patear al arco, ¿sí? Y meter goles. Que no era lo que la posición de él le estaba pidiendo. Y acá es donde empezamos a pensar la cuestión de la especificidad, ¿sí? Por ejemplo, si vemos la segunda columna, encontramos que ese día metió 5 goles, pero fue el peor día en relación a la eficacia de los pases, ¿sí? Tuvo 9 finalizaciones, pero lo que él tenía que hacer, que es pasar bien, ¿sí? Y no perder pelota, digamos que no fue como el mejor día, ¿no es cierto? De hecho, fue uno de los días que menos recuperó, ¿tá? Entonces, fíjense cómo la idea es ir modelando las acciones, articulando lo que el cuerpo técnico pide a los jugadores con lo que él tiene que hacer en el campo de juego para lograr las metas y objetivos que él se había puesto para su vida a largo plazo y para su participación, digamos, en ese equipo a corto plazo y para el fútbol profesional a mediano plazo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de vuelta con los numeritos empezamos a construir una ficción para que construya sentido. ¿Está? Esto es un artefacto, esto no es ni lo mejor ni lo peor. ¿Esto qué? Esto es una herramienta que yo fui armando, no porque la tenga recontra clara, sino ¿por qué? Porque encontraba otras herramientas en el marco de la psicología del deporte convencional que me parecía que articulándolas a lo que nosotros estábamos buscando, podían generar, ¿sí?, esta lectura compleja de los jugadores y podían generar, ¿sí?, ciertas intervenciones para que los jugadores puedan, y miren la palabrita que voy a usar, enactuar determinados conceptos, determinados sentidos, ¿sí?, dentro del campo de juego, dentro de lo que sería ya una intervención optimizadora, ¿sí?, porque esto es una intervención optimizadora, que hace que el jugador se enfoque en determinadas acciones e interacciones, en el marco y anidada, ¿sí?, a la función coadyuvante, la función preventiva y la función asistencial, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una intervención que, fíjense que pone de relieve todas estas dimensiones que a mí me interesa que nosotros podamos pensar y trabajar. Fíjense cómo las intervenciones son simultáneas, ¿sí? Como la idea, digamos, de poder trabajar simultáneamente, pero en diferentes niveles de anidamiento, ¿sí? Esta es la idea, digamos, de no aplanar todo a la misma realidad, al mismo sentido, a cierta causalidad lineal, ¿sí? Y poder pensar justamente en términos de complejidad y en términos de fractalidad. ¿Por qué? Porque si este jugador no estaba un poco angustiado por la situación que le tocaba vivir en ese momento en el equipo, no se hubiese acercado nunca a plantear que necesitaba, digamos, determinado espacio de trabajo y nunca podríamos haber articulado, si se quiere, esa angustia y lo que había alrededor de esa angustia al trabajo, digamos, en el campo de juego, ¿sí? Que para mí es como la clave para poder articular esta idea de la salud mental con el rendimiento, ¿sí? Cómo esas cuestiones de salud mental las ponemos a dialogar con el rendimiento y cómo a veces ese equilibrio funciona y está todo bien y cómo a veces la salud y el rendimiento se tiran con todo, ¿está? Entonces, para eso, por eso les quería mostrar esto, es importante tener esta perspectiva compleja, ¿sí? Y salir de esta idea de la causalidad lineal, de cierto realismo ingenuo, donde todo está producido por el cerebro o por las neuronas y
programar en coche, ¿sí? Y los neurotransmisores y demás. Bueno, insisto, esto es un ejemplo de fútbol. Tenía ganas de mostrárselo porque esto se pudo hacer en lo que sería un deporte de élite. Pero esto, fíjense que lo podemos adaptar a cualquier... Esta lógica de trabajo la podemos adaptar, digamos, a cualquier disciplina. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esto no es una herramienta que yo saco de acá y la llevo allá y funciona siempre igual. No. Tenemos que poder inventar y tenemos que poder armar y construir nuestras propias herramientas, ¿sí? Desde esta lógica compleja y desde esta lógica sistémica. Bueno, abrimos los micrófonos, charlamos un poco. Santiago, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo anda, Leandro? Pero bien. Te pregunto con esto entonces la idea de las técnicas, así como más, este tipo de técnicas más cuantitativas, así, o más puntuales de datos y demás, sería entonces generar como poder que el deportista pueda ver en datos, en números, y conectarse con con el sentido que le está dando su acción, digamos, con lo que le pasa personalmente, que pueda verlo así como en objetivo, eso mismo sé. La idea del número, ¿sí? Es para tener una orientación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa orientación es una ficción. Si todo sentido de alguna manera es una ficción. Entonces, a mí de nada me vale comparar los datos que yo levanté si es jugador, ¿sí? O con los datos de un jugador de otro equipo. ¿Por qué? Porque tienen sentido para esta persona, ¿está? Porque lo fuimos construyendo con él, y no van a tener el mismo sentido para otro jugador de otro equipo. ¿Por qué? Pues seguramente ese equipo juegue distinto, porque seguramente tenga otros compañeros, ¿sí? Porque seguramente las interacciones dentro del campo de juego sean distintas, ¿sí? Si hiciésemos esto con un base de básquet, estaríamos hablando de números y de sentidos totalmente distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente este equipo juegue de una forma y este equipo juegue de otra, porque los compañeros que los rodean son distintos, porque su relación con el cuerpo técnico será distinta. Este es el clásico ejemplo de por qué Messi rendía en el Barcelona y no rendía en la selección, ¿sí? Digo, llevado al paroxismo. Entonces, en todo deporte, sea individual, sea colectivo, si vamos a evaluar el rendimiento desde una perspectiva psicológica, sepamos que lo que estamos haciendo es construir sentido y que ese sentido no es transpolable, ¿sí?, para todos los sujetos. Es una referencia nomás, es un referencial, es una ficción en ese sentido, si se quiere, es un artificio. Pero le generamos a ese jugador cierto registro, ¿tá? Y ahí está la clave del asunto, que pueda tener un registro de lo que está haciendo en el campo de juego. Y sobre todo que tenga una comunicación, que tenga una base de comunicación con el cuerpo técnico. Porque no hay nada peor dentro de un equipo de que un jugador o una jugadora crea que tiene que hacer tal cosa y en realidad los entrenadores están esperando o están buscando que haga tal otra. ¿Sí? Esto para el fútbol, para el tenis, para el atletismo. Es lo mismo que un test. ¿Viste, Leandro, que siempre dicen, bueno, a ver, este test está validado en Argentina, este test está validado en España, este test está validado en China, y los baremos de los test son totalmente distintos de país a país, ¿sí? Yo no soy muy amigo de los test, porque justamente tienen este problema, ¿sí? Me acuerdo cuando había arrancado a laburar, que estaba medio perdido con la psicología del deporte y usaba algunos test, era impresionante la cantidad de equívocos que había, la cantidad de interpretaciones erróneas que había de deportista a deportista sobre la misma pregunta, ¿sí? Y sobre todo, sí, esas preguntas se armaban sobre una escala de Likert, ¿sí? Una escala de Likert es una escala del 1 al 7, ¿sí? Que va, digamos, de poco a mucho, ¿está?
Entonces, ¿qué pasa? Después uno trabaja el resultado de lo que ahí está, de alguna manera en el papel con la persona, y de repente, claro, la persona interpretó una cosa de lo que estaba escrito y respondió nada que ver con lo que uno pensaba que tenía que responder, o con el sentido que uno le daba a esa pregunta. Entonces, por eso tenemos que pensar, digamos, desde mi punto de vista, lo cuantitativo abrochado a un sentido, ¿sí? Pero sobre todo un sentido específico de una persona específica, de un deporte específico, ¿sí? De un equipo específico o de una disciplina individual específica, con este entrenador, con este preparador físico, con este técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago, yo me quedé pensando con este ítem de, bueno, estaban los pases, bueno, los errores, bueno, los desaciertos, bueno, varias cosas más. Y uno que tenía que ver con la frustración. No era la palabra frustración, creo que era si se había ofuscado. A ver, porque hoy me resulta gracioso. Fastidio. No dejo de pensar en, claro, fastidio. El malestar, ¿no? Cómo elaborarlo en ese punto. No sé, lo veía en la foto de Central a Brites. Yo digo, te podemos adjudicar el hecho de que él, por lo menos, no lo echen tantas veces en todo un campeonato. Digo, ¿no? Capaz que elaboró un poco ese tema ahí en Central. No, con el problema no hemos laburado, vamos a ser fieles a la verdad. Sí me parece que esto es un punto de vista personal, una lectura personal, pero por ejemplo en el caso de ese jugador, el lugar que tenía para el cuerpo técnico era muy importante, ¿sí? Entonces es como que él se ordenaba mucho en el campo de juego y lo que él había armado con los compañeros, no tengo idea cómo será su situación actual, ¿sí? Pero sí lo que uno veía era que estaba muy cómodo en una posición que estaba jugando que no era la de él, ¿sí? Pero estaba recontra cómodo, ponía todo, estaba muy cómodo con el equipo, estaba muy cómodo con los compañeros que tenía alrededor, estaba muy cómodo con lo que le proponía el cuerpo técnico, y bueno, andaba muy bien, ¿sí? Una persona que tiene este cartel, digamos, ¿no? Entonces, fíjate cómo muchas veces los carteles no son tan así. Ahora, el tema de los fastidios, eso estaba puesto por otro jugador, ¿sí? Por otro jugador que estábamos trabajando ese tema, porque cada vez que perdía una pelota, o cada vez que un jugador no seguía la jugada con él, o otro jugador no hacía lo que él esperaba, se fastidiaba y no volvía a defender, y tenía una función defensiva muy importante. Entonces, generalmente perdía 1 o 2 segundos, fastidiado, que se quedaba quieto, y tardaba 1 o 2 segundos en volver, y bueno, 1 o 2 segundos en el fútbol de elite, media hora, digamos, prácticamente. Ya estaba fuera de la jugada ya. Entonces, bueno, veníamos laburando mucho eso, ¿sí? Que él pueda tener un registro, como era un jugador muy joven, que él tenga un registro de eso, ¿sí? Que tenga un registro de la cantidad de veces que el equipo defendía sin su participación, cuando él tenía una participación muy importante. ¿Por qué? Porque después esas son las cosas que te meten en el equipo o te dejan afuera. Y esas cosas, estar adentro del equipo o estar fuera, en los jóvenes pegan mucho, y los pibes generalmente tienen como unas expectativas muy grandes, ¿sí? De crecer, digamos, dentro de un equipo, y esas expectativas se ven rápidamente frustradas cuando de repente te comiste banco o quedaste afuera, digamos, de la lista de convocados, o concentraste y no fuiste ni al banco. Entonces era importante también como construirle parámetros a este jugador de cuáles eran las acciones, cuáles eran los gestos, cuáles eran sobre todo ciertas emociones, si se quiere, de él, que estaban yendo en contra de lo que él quería para su vida de profesional. Entonces,
ahí los fastidios estaban construidos como para que él tenga un registro de eso, ¿sí? De la cantidad de veces, porque al lado de fastidio estaba no volver, ¿sí? Porque una cosa era fastidiarse y otra cosa era fastidiarse y encima no volver. Entonces, bueno, ahí la idea era como construir eso, ¿viste? Estaba bueno, tuvo buen registro, buena recepción. ¿Ese sería el fractal preventivo o estoy exagerando con el laburo, digo, hecho ahí? Tranquilo, es que de lo que se trata justamente de los fractales, poder pensarlo así, digamos, ¿no? A ver, en realidad, si vamos a lo que es la grilla y si nos ponemos así como más duro y más cuadrado, y sería parte de una tarea de optimización. Pero una tarea de optimización que cobra sentido, digamos, digamos, desde un trabajo previo que tiene que ver con lo preventivo. ¿Entendés? ¿Vos qué querés? Y yo quiero tener tal carrera, jugar en tal equipo, y quiero lograr esto. Bien, ¿sí? Entonces eso es lo que vos querés, listo. ¿Cómo alimentamos eso? ¿Cómo le damos de comer a eso? Bueno, mirá, acá lo que vamos a tener que elaborar es esto, porque a vos lo que te está sacando del equipo es esto. Entonces lo que tenemos que enfocarnos nosotros, lo que tenemos que elaborar es esto. ¿Y dónde lo vamos a elaborar? No lo vamos a elaborar en una visualización, lo vamos a elaborar en el campo de juego. A ver, y fíjense que acá lo lindo es lo transdisciplinario. ¿Por qué? Porque esto se habló con el cuerpo técnico, esto se habló con el profe, se habló con el director técnico y con los asistentes, ¿sí? Entonces, no solo era el tema de los fastidios dentro del campo de juego, era también el laburo en el gimnasio, era también la nutrición, eran un montón de cosas. Ahora, sin el trabajo en la entrevista, sin el laburo en la dimensión, si se quiere, más preventiva, más asistencial, el laburo que podemos hacer de los optimizadores es muy pobre. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que poder lograr ahí es articular esto singular colectivo, o sea, lo que necesita el equipo, lo que necesita el jugador y cómo se articula esto. Por eso ahí aparece esto de lo singular colectivo como una articulación de una cosa no es sin la otra. Y no estamos hablando de deportista de equipo, ¿sí? O de individuo o grupo, ¿sí? Porque eso está más cerca de lo que Sartre por ahí llamaba una serie, ¿no? Digamos, de personas ahí, una serie de personas, un grupo de personas que forman un grupo persona, que forma un grupo de 10 personas, ¿sí? Incluso vamos un poquito más allá, o la idea, si se quiere, es llevar el laburito de Pichón Riviera un poquito más allá, digamos. ¿Por qué? Porque estamos centrados en una tarea. Ahora, ese centrarse en una tarea tiene que respetar tanto la dimensión singular como la dimensión colectiva. Santiago, yo tengo una pregunta más que hacerte. Sí, Leandro. No, porque después ya me tengo que ir yendo. Creo que te había dicho en otro momento, pero para esa última clase viene. Con respecto a esto, digamos, la función sobre todo de nuestro, digamos, psicólogo en el área deportiva, ¿tiene que ver con el rendimiento? ¿Tiene que ver con el bienestar o la salud mental? ¿Cómo podría explicarse eso? ¿Cómo podemos nosotros transmitirle a alguien para qué estamos nosotros ahí? ¿Cuál es nuestra función? A ver, yo creo que desde lo abstracto podemos decir que nuestra función en el deporte tiene que ver con la salud mental y tiene que ver con el rendimiento. Ahora, el para qué estamos es algo que vamos a ir construyendo con cada deportista, con cada cuerpo técnico. Eso va a ser, si se quiere, un emergente del trabajo, ¿sí? El para qué estamos. Yo me doy cuenta, si hago un análisis, si se quiere, transferencial de diferentes deportistas, ¿sí? De diferentes disciplinas, que para uno estoy para una cosa, para otro estoy para otra. ¿Sí? A mí me ha tocado, qué sé yo, deportistas que venían a hacer catarsis conmigo. Y bueno, la catarsis, ya está. El flaco yo le servía para que él haga catarsis. Y de repente, qué sé yo, hay una deportista que antes de cada torneo necesita venir y necesita, digamos, ordenarse y hablar conmigo. ¿Qué va a hacer en ese torneo? ¿Para qué va ese torneo? ¿Sí? Después desaparece. Y va a jugar otro torneo, ¿sí? De tenis, y aparece.
¿entendés? Y bueno, y ahí se pone a ordenar de vuelta qué va a hacer conmigo. Yo creo que, bueno, uno puede decir que trata de trabajar esas dos dimensiones, pero la realidad es que después se da un lazo ahí y uno va a ocupar el lugar, digamos, que transferencialmente, en el que transferencialmente quede ubicado y que vaya construyendo, digamos, ¿no? Y después me preguntaba a mí, entre nosotros, digamos, entre psicólogos, ¿qué pienso? Y yo creo que salud mental y rendimiento van de la mano, a veces más armoniosamente, a veces más a las piñas, pero bueno, hay que instalar una pregunta ahí, ¿sí? Y a veces, bueno, a veces el rendimiento te lleva a suspender un poco la pregunta por la salud mental, ¿sí? Cuando digo te lleva, me refiero al deportista, porque tiene que ser una elección del deportista y no una imposición, si se quiere, del psicólogo o del cuerpo técnico, ¿sí? A mí me ha tocado tener que discutir con algunos entrenadores porque había un deportista que no daba más por situaciones personales y no daba más. Y punto. No, pero si quiere lograr algo, tiene que poder tal cosa. Bueno, sí, sí, estoy de acuerdo, tiene que poder tal cosa, pero hoy no puede. Y hoy no puede, hoy ya no puede. Lo va a elegir él. Pero yo te tengo que decir a vos que él no puede. Que hoy eso que vos pedí, eso que por sus circunstancias personales no puede. Entonces vamos a tener que pensar en otra cosa. Eso está. Santi, buenas noches. ¿Qué hace, Christopher? Muy bien. Bueno, intentando también darle como un sentido a esta práctica, digamos, del quehacer del psicólogo en el campo del deporte. Quería consultarte acerca de si existen, siguiendo este modelo, digamos, de la complejidad y este posicionamiento teórico complejo, ¿no? Que vos nos situás. Esto me parece que está buenísimo, me vuela los pelos y siempre me termino sintiendo en falta al final porque es como inacabado. Pero quería preguntarte si existe una especialización basada en este modelo en alguna institución formal, digamos, porque he hecho algunos talleres últimamente. Bueno, justamente hice uno, o estoy haciendo uno que lo dicta el Ministerio de Deportes de Nación. Pero bueno, El de fútbol la- la- de juveniles. hay equipos, se llama, y en realidad lo que Mm. trata es de trabajar las cuestiones de la comunicación desde un enfoque de género y demás. Pero y lo que me termina resultando es que me sabe a poco, porque justamente estos modelos más actuales no se trabajan, no se piensan, no se ponen en tensión, digamos. ¿Hay alguna escuela formal que brinde, digamos, esta formación? Eh, Así en deporte no, la estamos construyendo, la estamos armando de a poco. Mira, yo estoy, digamos, como muy influenciado por algunos autores y autoras españoles, ¿sí? Por Natalia Balaguer, Carlota Torrens, por Francisco Ceiruló, algunos portugueses como Víctor Frade, ¿sí? Que vienen todos del palo de la educación física y que son ellos los que empiezan a laburar más la cuestión compleja, pero desde el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos vinculan mucho lo que es la psicología a la perspectiva ecológica, ¿sí? De James Gibson, y alguno que otro tira un guiño, ¿sí? A el enactivismo de Varela. ¿Está? Es un librito muy lindo, que no es de deporte, pero
tranquilamente, digamos, puede pensar un montón de cosas del deporte desde ahí, que es De cuerpo presente, ¿sí? De Francisco Varela. Y la perspectiva, digamos, más ecológica, de la psicología ecológica de Gibson, está bueno, sí, está buena. Lo que pasa es que vas a encontrar una cantidad brutal de material, pero en inglés. No hay prácticamente traducciones al español. Porque encima un español, digamos, que trabaja estos temas, escribe en inglés. Y que es Manuel Eras Escribano. Y ahí con eso va a tener bastante, ¿sí? Deporte y complejidad es uno de los libros, para mí ese te ordena mucho, ¿sí? De Natalia Balaguer y Carlota Torrens. De cuerpo presente, un lindo libro. Yo miro acá para arriba porque tengo un machete, tengo un pizarrón con muchas cosas anotadas. Estoy viendo qué te pueden servir. Y con eso vas a andar. Pero bueno, estamos ahí armando. ¿Ya? Por ejemplo, esto es re loco, pero el Francisco Seirulo, que ha sido el fundador del Departamento de Metodología de Barcelona, que labura desde un enfoque complejo, tiene como varias cosas. Él es profe de educación física, tiene un laburo muy profundo en todo lo que es sistemas complejos y deporte, pero de repente toda la oferta educativa del Barcelona, que hay el Barça Innovation Hub, es toda convencional, digamos, ¿sí? Toda la neurociencia cognitiva. Todo lo que es psicología del deporte es bien psicología convencional. Casi que vos no sabés distinguir ahí un coach ontológico de un psicólogo del deporte. ¿Tá? Entonces, bueno, estamos en eso, estamos en ese armado. Capaz que puede conseguir algo en portugués de Duarte Araújo, es Araújo sería, pero se escribe Araujo, Araujo diríamos en español. Capaz que algo en portugués de él encontrás de perspectiva ecológica. Pero bueno, está ahí como disperso. Si no, a ver, esto te lo digo con la mayor humildad posible, digamos. Yo saqué un libro hace poco donde abordo este tema directamente, ¿sí? Psicología, fútbol y complejidad se llama. Si bien es un libro que está más enfocado al fútbol, sí, la idea es llevar a un laburo desde la complejidad, sí, es pensar la psicología y el lugar del psicólogo desde la complejidad. En ese libro va a encontrar muchas cosas de las que estuvimos hablando acá. Insisto, está todo en estado de borrador. ¿Sí? Estamos con otros colegas y con otros profesionales que no son psicólogos, estamos como jugando un poquito con todo esto. En Grupo Equipo, digamos que es un espacio de formación que yo participo en Rosario, tenemos bastante de esto, laburamos bastante de esto. Bueno, ahí tenemos más o menos un paneo general. Román, vos habías levantado la mano. Che, no sé, yo no te escucho, no sé si alguien lo escucha, Román. No se te escucha, Román. Seguimos sin escucharte, che. Escribila. Ahí,
Ahí quiere, escucha? ahí sí, ahí va. No, ahí se cortó de vuelta, Román. No sé si es la ficha. Ahí te escucho, sí. ¿Ahí se escucha? Dale, dale. Oh, Si no, escribila. Bueno, bien, vamos con la tuya. Hola Santiago, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Estoy en el trabajo, disculpen. Yo te envié hoy una pregunta, no sé si la pudieron leer. No, no la levanté la pregunta todavía, pero ya que estás, Ah, bueno, no, mi pregunta era en relación a, bueno, esto que hablas de las intervenciones hoy. Todavía no pude escuchar la clase de hoy, pero quería saber si en los casos de deportistas que consumen ciertas sustancias, qué se hace en esos casos, si se interviene, si se indaga en eso, qué, qué me podés ¿a qué, decir de eso. a qué te referís con cierta sustancia? Y digamos, deportistas que son adictos, que tienen Ujú. problemas de sustancias, sí, consumo de sustancias. Porque vos no te olvides que en deporte hay sustancias y sustancias también. Sí, 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 tal cual. Por eso te preguntaba, a ver, si hay una persona que, a ver, está obviamente atravesando una situación ahí de consumo problemático, bueno, a ver, no importa, digamos, ahí si está practicando un deporte o no, me parece que si la cuestión es el consumo, se indagará, digamos, ahí sobre el consumo, ¿sí? Pero bueno, Claro, esto de una perspectiva quizá más clínica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver eh, con el consumo problemático y el doping en el deporte, yo trato como de darle cierto marco como para poder situar las coordenadas de qué estamos haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, en el marco del consumo problemático, empezar a situar la cuestión de que si esa persona utiliza alguna sustancia que está prohibida por reglamento, y lo más probable es que la sancionen. ¿Sí? Entonces, empezar a pensar algo, digamos, en el marco del deporte de ese tema, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando se trata de dopaje, ¿sí? Yo ahí como que soy más duro, digamos. En lo personal, es una elección propia. Yo no trabajo, y lo digo desde el vamos, no trabajo, digamos, con deportistas que utilizan, digamos, cualquier tipo de dopaje, sea anabólico, lo que sea. Y yo solo marco desde el vamos, ¿por qué? Porque es trampa, hace trampa. Digamos, no va con el deporte, no va con el reglamento, no es por ahí. Entonces, me parece que es bueno situarlo desde un lugar de salud y desde un lugar de cierta legalidad, de que bueno, eso no es por ahí, y yo no puedo ser cómplice de alguien que está haciendo trampa, y que sabe que está haciendo trampa, ¿sí? Y que sabe que también eso tiene efectos en la salud, y el dopaje tiene efectos en la salud. Cuando se trata de otro tipo de sustancia, bueno, yo trato de darle ese marco, ¿no? ¿Por qué estamos elaborando esto? ¿Por qué me venís ¿por qué venís por ejemplo, si viene al consultorio, por qué convocar a un psicólogo deportivo
cuando de lo que se trata acá tiene que ver con una problemática de consumo. Después es distinto, qué sé yo, la intervención, si vos ya estás laburando en el marco de una institución, de un club, de un equipo, ¿viste? Ahí ya hay otros actores que está bueno como involucrar, ¿viste? Pero depende de cada situación. Claro, yo lo pensaba desde la mirada de, bueno, si eso le está afectando al deportista o no en el entrenamiento, siempre hablando del entrenamiento o bueno, de la práctica que tenga. Hay que ver cuál es la pregunta que tenga el deportista en relación al consumo, ¿sí? Capaz que tiene una pregunta, capaz que no tiene ninguna pregunta, ¿viste? Capaz que si le afecta y elige hacerlo, bueno, habrá que elaborar esa contradicción, ¿no es cierto? Digo, pero no desde un lugar moral, ¿sí? Sino justamente desde un lugar de contradicción, digamos, ¿no? Está haciendo algo que va en contra de lo que quiere en teoría. Bueno, ¿qué está pasando? Hay que instalar una pregunta ahí. Claro. Bueno, muchas gracias, Santiago. A vos, Milena. Román, vamos a intentar. Sí, No ahí se me escucha. escuchan. ¿Me Ahí escuchan? sí. Sí, sí, ahí sí. Eh, ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, Román. Qué cagada. ¿Se te Hola, hola, escucha? hola. Che, Román, ahora no se te escucha, tenés el micrófono apagado. Fíjate de apagar la cámara, como te decían acá, o si no, escribí la pregunta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar lugar para una pregunta más o vamos a darle lugar a Román para que escriba ahí lo que quiere señalar. Y después damos por finalizado el curso, ¿sí? Santi, Sí, Christopher. aprovecho ahí el impulso. No, quería hacerte tal vez como que nos compartas tal vez alguna apreciación más bien reflexiva, ¿no? Em, Quería consultarte sobre, bueno, acá la mayoría nos acercamos al deporte seguramente por motivaciones justamente personales, ciertos atractores de nuestros propios sistemas, ¿no? Que nos hacen acercarnos profesionalmente en las disciplinas deportivas y querer sumar desde nuestro lugar. Em, pero bueno, lo que a mí me ocurre es justamente que no, aún no doy ese primer paso al campo del deporte por esto, porque siento que aún no tengo las herramientas para poder hacerlo. Y posiblemente la primera respuesta sea que lo intente, digamos, aún desde lo más amateur, en categorías infantiles, porque entiendo que justamente el rol o la función del psicólogo en el deporte aún no está demasiado clara, que tal vez es nuestra responsabilidad poder aclararlas, ¿no? Teniendo justamente claro qué es lo que queremos, hacia dónde, cuál es nuestro norte. Pero bueno, en síntesis, esto, ¿no? ¿Cuáles serían como tal vez tus consejos acerca de este primer paso en el campo del deporte para los profesionales psicólogos y el resto, ¿no? Pero particularmente para los psicólogos? Bueno, mira.
para arrancar está bueno ir a un lugar donde, desde mi punto de vista, ¿sí? Donde uno sea bienvenido, donde otros tengan ganas de trabajar con uno y uno tenga ganas de trabajar con otro, ¿sí? Después te va a mandar 800 macanas toda tu vida, ¿tá? Yo al día de hoy me pregunto qué quise hacer cuando hice tal cosa, cuando arranqué, después de que había arrancado y la semana pasada, ¿tá? Siempre te va a preguntar, ¿qué quise hacer? No, hice cualquiera, siempre. O sea, yo creo que esto que vos decías antes como de estar en cierto límite, que te planteen ciertas preguntas, digamos, las cosas, y bueno, y sí, todo el tiempo vamos a estar conviviendo con esto. Entonces, bueno, hay que largarse, que es lo que vos dijiste, pero me parece que también está bueno largarse en lugares que vinculen de alguna manera el deseo de uno con el deseo de otros, ¿sí? Para mí no hay nada mejor que laburar con gente que tiene ganas de laburar con uno, ¿tá? Y al principio lo vas a recontranotar y te va a ayudar mucho, y después con el tiempo te vas a dar cuenta de que no todo el mundo tiene ganas de trabajar con un psicólogo y quizás mucha gente quiera laburar con un psicólogo y no con vos, quizás con otro, ¿sí? O no con tu enfoque, sino con otro enfoque. Entonces me parece que es importante eso, ¿viste? Laburar donde uno tiene ganas y donde uno encuentra, digamos, que tienen ganas de laburar con uno y no forzar situaciones, ¿viste? A veces hay que retirarse de ciertos lugares, a veces no hay que ni acercarse a otros lugares y punto, ¿sí? Esto no quiere decir esquivar situaciones conflictivas, digamos, no quiere decir hacerse el boludo, meter la cabeza bajo la tierra, o que si uno no la pasa bien, hay que irse, ¿sí? El deseo de uno anudado al deseo de otros. Ahí está esto de lo singular colectivo. Bueno, gente, vamos a ir cerrando acá, ¿sí? Como les dije al principio, les agradezco muchísimo por haber estado, por haber escuchado, por haber preguntado, por todo el intercambio que pudimos ir haciendo. Quedo a disposición de todos y todas, ¿tá? Cualquier cosa me escriben, ¿tá? Me mandan un mail, me escriben en alguna red social de preferencia, la seguimos por ahí, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué armamos para el año que viene. Y no me quiero ir sin decirles cuál es, digamos, la consigna del trabajo final, ¿tá? Que tiene que ver con que ustedes puedan hacer una elaboración, puedan escribir algo, ¿tá? De lo que estuvimos hablando, pero que tenga que ver más con una pregunta personal, ¿sí? Yo quiero que ustedes como que puedan construir una pregunta personal, puedan escribir sobre un tema que les gustó, que los atravesó, ¿tá? En esto que vinimos hablando, y hacer ahí como un desarrollo sobre eso, ¿sí? 2 o 3 páginas, ¿tá? De un tema de elección, de un tema que bueno, con el que hayan resonado. Qué sé yo, no sé, Christopher, por ejemplo, ¿sí? No tienen por qué escribir sobre esto, pero ya que le gustó mucho el tema de la complejidad, bueno, a ver, ¿qué podemos escribir sobre la complejidad? Pero no una escritura tipo monografía o tesis, ¿sí? Sino poder escribir, poder ir elaborando, poder ir trabajando como una inquietud, una pregunta, ¿está? Si quedan líneas abiertas, quedan líneas abiertas. Pero de alguna manera es un poco la contraparte que yo les voy a pedir a ustedes. Que ustedes me cuenten un poquitito por dónde andan en relación a la relación psicología-deporte y bueno, con qué de lo que estuvimos charlando resonaron, ¿sí? Insisto, no quiero que me den un trabajo cerradito, que esté bárbaro, coherente. Cuéntenme en qué andan, ¿sí? Por más que tengan 800 preguntas. ¿Se entiende? Y obviamente no escriban 2 párrafos, por lo menos 2 o 3 hojas, 2 o 3 páginas.
Uriel, ¿me lo envían a mi casilla? ¿Se lo envían a la Facu y usted me lo reenvían? Quizá lo más ordenado sea que lo envíen a la Secretaría de Extensión y nosotros te lo vamos reenviando una vez que estén, que los envíen, te los vamos de a poco enviando. La fecha límite sería, puede ser la primera semana de marzo. Perfecto. ¿Te parece bien, Santiago? Sí, así tienen tiempo para escribir, ¿sí? La primera semana de marzo, ¿sí? Mirá, creo que cae carnaval. Yo pondría, digamos, del 7 al 11 de marzo, que es la segunda. Bien. Bueno, genial. Vale. Así que envíenlo al mail de la Secretaría de Extensión, que ya lo tienen todos, así que Dale. si no, está en la página de la facultad. Y todos pueden acceder, digamos, a las clases grabadas. Sí, si envían un mail, nosotros les mandamos las clases grabadas, ya están todas. Perfecto. Entonces, aprovechen el verano, ¿sí? Están todas las clases grabadas, pueden repasar ahí. Y cualquier cosa, bueno, nos consultan. Qué grande, Román. Que puede ser individual o grupal también. Exacto, el trabajo. olvidé decirles eso. Puede ser individual o grupal también. ¿Sí? Bien. Bueno, les dejo un abrazo grande. Muchísimas gracias. Cualquier cosita, la seguimos por otros medios, ¿sí? Un abrazo enorme, que terminen bien el año. Y nos estaremos viendo. Buen fin de año para todos y todas. Chao, chao.